Muy buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación por parte de los anfitriones del equipo del Sistema Nacional de Catastro. Bueno, como estamos dentro del horario, voy a tratar de simplificar un poco la exposición para, bueno, recortar un poco el tiempo, pero aprovechar un poco siempre en el tema de poder dar los contenidos principales de esta exposición. No sé si me permiten compartir mi pantalla. Sí, doctor, comparta, por favor. Ok. ¿Ven mi pantalla o todavía Eh, no? Aún no, doctor. Ahí, por favor, si me confirman. Sí, está compartiendo, doctor. A ver, esperemos Ya, unos segundos. Ahora sí, si gusta puede ampliar también con F5, por favor. ok. Muy bien. Creo que ahí lo ven, ¿no? Sí, ahora lo vemos bien, doctor. Le Muy bien, escuchamos me escucha bien. Muy bien. completamente. Bueno, empezando el tema de saneamiento de predios urbanos que me toca exponer. Bueno, Eh, el tema del saneamiento de predios urbanos son procedimientos especiales que permiten justamente la regularización de la propiedad. Muchos países en Latinoamérica van de la mano con el tema del catastro y la formalización, o como lo llaman en otros países, la regularización de los derechos de propiedad. Muchos buscan justamente compatibilizar, como en el caso de España, el sistema español, buscan compatibilizar el catastro con el registro, ¿no? A través justamente de estas vinculaciones que existen, una norma especial, el Decreto Supremo, el número 13, la ley 13, que de alguna manera busca esta unión entre estos dos sistemas, el sistema catastral y el sistema registral, debido justamente a esta fusión que debería siempre existir y esta vinculación. En el caso del Perú, el tema del catastro justamente busca un componente registral, ¿no? A través del sistema integrado de catastro y su vinculación con el registro de predios, justamente busca esa simetría que debe existir en el registro. Quiere decir de que todos los predios registrados deberían tener un correlato catastral para justamente llegar a un tema de un sistema integrado que permita justamente evitar imperfecciones de superposición de partidas, duplicidades, rectificaciones y utilizar pues mecanismos como el sistema del saneamiento catastral registral que actualmente utilizamos para poder solucionar estos problemas. Pero el tema que centramos en este momento es el saneamiento de predios urbanos vinculados mucho al tema de la formalización y regularización. Como saben, existen diferentes entidades que realizan el saneamiento de predios urbanos, entre ellos pues las municipalidades, ¿no? Como entes competentes en los temas de formalización de la propiedad, COFOPRI como ente especializado en la formalización de posesiones informales, los notarios que también a través de los procedimientos notariales realizan procedimientos de prescripción adquisitiva y título supletorio en la parte urbana, pero a nivel de solamente lotes individuales. Y el Poder Judicial a través justamente de los jueces que por procedimientos de prescripción adquisitiva individual y título supletorio realizan justamente estos saneamientos de propiedad. Pero lo que nos trae a colación es de que los procedimientos de saneamiento que ejecutan los entes formalizadores, entre ellos la municipalidad y COFOPRI, están vinculados a procedimientos masivos en el sentido de trabajar con organizaciones, con un conjunto de lotes de vivienda configurados dentro de una estructura urbana y dentro de ella justamente usos públicos, vías, que de alguna manera se incorporan estas áreas a favor del Estado para que posteriormente el Estado brinde una titulación o una adjudicación de cada uno de los lotes. Lo importante acá es de que el proceso de formalización de la propiedad, de alguna manera predial, urbana, está vinculado a un marco normativo que de alguna manera crea a COFOPRI en el año 1996 con el decreto legislativo 803. La pregunta que siempre hace, y antes del 96, antes de COFOPRI, ¿quién realizaba el saneamiento físico legal? Lo realizaban las municipalidades provinciales. Ellos eran los grandes entes de formalización a nivel nacional en cada municipalidad que han realizado digamos, procesos de regularización o formalización de asentamientos humanos o antiguamente llamados barrios marginales.
¿no? Y antes de la municipalidad, el propio Estado a través de la Junta Nacional de la Vivienda o la Corporación Nacional de la Vivienda, ¿no? Entonces, siempre ha existido una intervención por parte del gobierno central en un momento y por parte de las municipalidades en la formalización de la propiedad. Pero, ¿cuál era el problema? ¿Por qué no continuaba la municipalidad provincial con esta competencia de formalización? Debido a dos problemas que se presentaron a partir de los años 90. El primer problema es el problema técnico. El problema técnico con el tema de la georreferenciación. Si bien es cierto, los planos eran aprobados por las entidades municipales, inscritos en el registro de propiedad, muchos de los planos estaban de alguna manera no vinculados a una base catastral, a una base cartográfica. Consecuencia, estaban desvinculados de una planimetría exacta, con exactitud, ya sea con un tema de georreferenciación a través de un sistema de coordenadas, coordenadas UTM, ya sea en PESAT o WGS84, ¿no? Lo que trae como consecuencia generar problemas de orden técnico en el tema de correcciones técnicas de superposición. Además, los procesos de regularización que se realizaban anteriormente a la creación de COFOPRI eran procedimientos muy largos, duraban hasta 4 o 5 años. En consecuencia, si elaboramos un plano perimétrico o un plano de trazado, en el momento ya de su inscripción después de 4 o 5 años, variaba, porque directamente al momento de consolidarse existen variaciones en el plano, en consecuencia tendría que rectificarse, ¿no? Y en el aspecto legal, existía de que muchas de las municipalidades inscribían o sobreinscribían sobre predios ya inscritos. Y en muchos casos, ¿qué ha pasado? Casi todos los asentamientos humanos formalizados por la municipalidad, en especial de la Municipalidad de Lima, en el tema de Comas, Independencia, Caraballo y el RIMAC, se superponían sobre terrenos de propiedad de comunidades campesinas. Existía un tema de duplicidad. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo la municipalidad pudo haber inscrito encima? Por el tema de la falta de una base gráfica de propiedades. Y cosa que viene ocurriendo en varias partes del país, porque actualmente las bases gráficas de propiedad, el registro de la propiedad no se han actualizado. Entonces es un problema de duplicidad, esa es parte de lo que vamos a ver más adelante, el tema de diagnóstico técnico legal. Pero esa era la realidad, ¿no? El tema de la realidad de la formalización es justamente estos dos aspectos, el aspecto técnico de la georreferenciación y ubicación, y el otro el tema de las duplicidades o doble inmatriculación, como llaman los españoles. El marco legal de COFOPRI, de alguna manera, con el decreto legislativo 803, trató de crear un sistema nuevo, un sistema ágil, rápido, masivo, simplificado y gratuito de formalización, justamente vinculado con las teorías de Hernando Soto de la recuperación del valor de la propiedad, del valor del suelo, de la posesión integrado en un derecho de propiedad debidamente inscrito. Y las normas que en el tiempo, no me voy a detener mucho a explicar cada una de ellas, pero lo importante es de que cada una de estas normas que estamos viendo en la presentación han permitido justamente otorgarle nuevas competencias a COFOPRI. Si bien es cierto, en el año 96 COFOPRI se crea como un organismo especializado para el saneamiento de asentamientos humanos o barrios marginales, con el tiempo, COFOPRI se convierte en una institución especializada en regularización masiva de propiedad, y no solamente en asentamientos, porque a veces se tiene esa idea errada de que solamente COFOPRI formaliza asentamientos humanos, digamos, en la punta del cerro. No, es así. COFOPRI ha formalizado ciudades enteras, ha formalizado zonas donde directamente ya existía áreas de consolidación. Por ejemplo, la ciudad de Chimbote, una ciudad muy antigua, ha sido formalizada por COFOPRI. ¿Debido a qué? De que las imperfecciones de derechos de propiedad, hasta 4 o 5 propietarios encima de estas grandes urbes, prácticamente no han podido ser saneadas por ninguna institución, y COFOPRI recién, en el momento que asume competencia, realiza un saneamiento de todas estas zonas. ¿Por qué? Porque las zonas que vamos a percibir en el tema de la regularización no es solamente entregar un título de propiedad a un poblador o a un ocupante, es consolidar el derecho urbanístico. Y el derecho urbanístico se consolida a través justamente de la incorporación de las vías públicas, los usos públicos, los aportes y el local municipalidad a favor del Estado, para que el Estado, en este caso la municipalidad, pueda implementar justamente la inversión pública. Porque no se puede hacer inversión pública en terrenos que no son de propiedad del Estado o de las municipalidades. Entonces, el factor COFOPRI o el factor municipalidad saneador es un factor que permite justamente la implementación del factor público. Y aparte de promover el catastro, porque la cartografía generada justamente en este proceso permite justamente ser digamos, la piedra angular para el inicio de cualquier actividad catastral. Muy bien. La última ley, resalto la 31056, que está en la última parte de la presentación, es el nuevo marco legal que tenemos de COFOPRI, que amplía el plazo de formalización hasta el 2015.
recogiendo siempre un tema, ¿no? Solamente se formaliza aquello que la ley define como formalizable, aquello que cumple con los requisitos de ley, que no esté en riesgo, que no esté en propiedad privada, que no esté en zonas arqueológicas, que no esté en comunidad campesina. Hay requisitos que debe cumplir la ley. Y aquellos que no lo cumplan, necesariamente tenemos que acogernos a los mecanismos de reubicación o de trato directo que existen dentro del marco del Código Civil. Muy bien. Por esa razón, siempre en COFOPRI diseñamos dos formas de ver el tema de la formalización. Desde el tema del catastro. La ciudad formal, una ciudad muy consolidada, con parques, vías, todo muy planificado. Pero si mañana vamos a hacer una inversión pública en ese parque o en esa vía, vamos a construir algo, a ampliar la vía, a veces nos topamos que esa vía puede ser de una comunidad campesina, como el caso de Chimbote que les contaba, o de un propietario privado que aún no ha regularizado. Caso específico, caso práctico, como les digo, en el caso de la municipalidad de Puente Piedra, casi todo Puente Piedra está sobre una gran matriz, que es el Fundo Copacabana de Agrícola Lima, de una gran propiedad privada. Quiere decir de que todas las vías, todos los usos públicos, los colegios, prácticamente estaban sobre una propiedad privada. A veces ahora se ha desarrollado un nuevo concepto que se llama el tema bienes públicos en propiedad privada o bienes públicos en propiedad de comunidades campesinas. Es una ficción que se ha creado justamente para ver de que se puede hacer inversión pública ahí y es imposible porque el requisito exigido para una inversión pública es que el terreno le pertenezca al Estado, no que el Estado esté en posesión de un terreno. Por eso justamente es que muchas de las entidades del Estado, entre ellos educación, salud, muchas entidades prácticamente han formado sus equipos de saneamiento justamente para solucionar estos problemas de que gran infraestructura pública está sobre terrenos de propiedad privada o terrenos de comunidades campesinas o nativas. Entonces, no existe justamente una definición de que automáticamente al ser una infraestructura o ser un local institucional automáticamente pertenezca al Estado. No necesariamente. El terreno es el que va a definir justamente la naturaleza del predio. Consecuencia, la entidad tendrá que realizar un proceso de expropiación si tiene los recursos necesarios y si tiene la ley autoritativa, sino quedar justamente como un precario, ¿no? En una titularidad de un tercero, de un propietario privado de una comunidad. Por esta razón, si no existiera la formalización masiva en estas ciudades, no asentamientos humanos, en la ciudad formal, prácticamente esta ciudad no se hubiese formalizado en el sentido de su desarrollo, porque no se podría haber invertido en remodelar el local municipal, que era de propiedad privada, o de una comunidad campesina, o las pistas, veredas, o toda la infraestructura que está adentro. Entonces, el factor de la formalización es justamente trabajar sobre todo un entorno de ciudad, todo un entorno de un perímetro que dentro de él todo metro cuadrado prácticamente está formalizado. Y en la ciudad informal, que entendemos siempre a los asentamientos humanos, y en realidad pueden ser ciudades que sean informales, entonces lo que se hace es justamente incorporarlos porque el requisito básico, y este justamente es el círculo que cierra todo el juego de la definición del desarrollo urbano, es que si no está formalizado el suelo, si no está incorporado al Estado, prácticamente yo no puedo implementar servicios. Entonces, la única forma de poder implementar servicios de agua, luz, desarrollo, vías, pistas, veredas, postas médicas, es con la regularización previa del terreno. Tiene que haber una regla, porque las reglas de juego en el Estado, quiere decir, en el caso del Perú, están establecidos así. No es el caso del Brasil, donde ellos sí realizan intervenciones urbanas, no hay una condición previa de que el terreno esté regularizado a favor del Estado. Ellos sí hacen intervenciones públicas porque ellos priorizan el tema de servicios, pero ya Brasil ya tiene una gran problemática con el tema de regularización porque ya los propietarios privados o aquellos titulares de esos predios han reclamado y han expulsado a estas personas que habían tomado posesión de estos terrenos. Entonces, creo que las cosas están dadas en el tema de considerar al parte del catastro el tema de los derechos de propiedad como un factor importante. El catastro también lo reconoce como uno de los factores dentro de la información que se publicita, identificar al propietario. Porque eso es importante. En el tema de tributos, yo prefiero tener pues una base catastral no solamente de posesionarios, sino de propietarios inscritos que me permita acotar el impuesto, que sería más fácil para efecto del coactivo. Entonces, es una situación que prácticamente el tema de la regularización coadyuva al tema de catastro. Van vinculados, no son externos, no son externalidades de decir que el catastro es superior o la formalización, se complementan. Todo es un complemento y así lo entendieron los españoles con sus nuevas normas expedidas de relación entre registro y catastro. Muy bien. Y como he explicado,
la formalización de la propiedad informal, en este caso el saneamiento, no solamente está vinculado a las posesiones informales, a los asentamientos humanos, que son estructuras urbanas donde un grupo de personas se organiza e invade un terreno. Este terreno puede ser de propiedad privada, de propiedad del Estado, o puede ser de una comunidad campesina o nativa. Y las personas ocupan estos terrenos. ¿Y por qué ocupan? Justamente por una tendencia actual que es el tráfico de terrenos, por supuesto. Pero hay otros factores que también la gente ocupa esos terrenos. ¿Por qué? Por la justamente transferencia de derechos de propiedad, ya sea en derechos de acciones o contratos de compraventa. Y estas situaciones nuevas se presentan porque la ciudad es dinámica. Los asentamientos humanos como configuración antigua han cambiado, han variado. Y existen otras formas de informalidad que se van a presentar y que a continuación voy a explicar. Pero en principio, el concepto de asentamiento humano ya ha variado desde muchos puntos de vista sociológicos. El tema de la invasión ya no parte por una necesidad, sino parte justamente por un uso de tratar de buscar una forma de vida, de tratar de obtener un derecho de propiedad para transferirlo posteriormente. Entonces, a partir de estas nuevas modalidades, el Estado tiene que buscar mecanismos de protección a esa posesión o buscar mecanismos que justamente la nueva ley, la 31056, ha implementado con el tema de poder poner una carga de 5 años a la no transferencia para evitar justamente este indiscriminado transferencia de propiedad de nuevos lotes que adquieren personas, los venden y vuelven a invadir nuevos terrenos. Entonces, son mecanismos que se implementan en cualquier país de Latinoamérica, se están implementando justamente situaciones de invasión de terrenos, no es solamente una modalidad en el caso del Perú. Pero lo importante en el Perú es que tenemos pues un bagaje de ocupaciones. El otro tema son los programas de vivienda del Estado, son programas auspiciados por el Estado, en este caso, el caso más emblemático es NACE, pero muchos de ellos, de hechas entidades del Estado que compraban terrenos y habilitaban para efecto de adjudicar estos lotes a terceros con contratos de compraventa o sorteo, se ve un poco, de alguna manera, limitada con respecto a los derechos de propiedad, porque muchos de ellos no han concluido su proceso ni de habilitación ni de independización, producto del cual COFOPRI ha intervenido para efecto de regularizar los derechos de propiedad. Muchos de los programas de vivienda que nosotros conocemos han sido regularizados por COFOPRI en el sentido de colaborar COFOPRI como un asesor técnico legal para efecto de regularizar este tipo de propiedad. Otras formas urbanas son las urbanizaciones populares o las habilitaciones urbanas. Estas habilitaciones que en realidad son habilitaciones no concluidas, ya sea desde un punto de vista técnico, legal, que les hablaba en un principio, de que el tema del plano no está bien elaborado, falta coordenadas, o está de alguna manera, como se dice, flotando en el espacio, o también problemas de carácter legal, de que si bien es cierto, la asociación de vivienda tiene propiedad, pero esta está superpuesta sobre otra propiedad privada o estatal. Entonces hay un problema, una situación que hay que resolver para efecto de que tenga viabilidad esta habilitación urbana y se pueda concluir con el proceso de recepción de obras al final. En consecuencia, COFOPRI participa como un asesor técnico legal de esta forma especial de habilitación solamente para asociaciones y cooperativas de vivienda sin fines de lucro, ¿no? Aquellas asociaciones o empresas que se dediquen a habilitar, COFOPRI no tiene ninguna participación como asesor técnico legal. Otra forma urbana es los centros poblados, que son diferentes a los asentamientos humanos. Acá vamos a encontrar una característica especial, los derechos de propiedad individual. Muchos de ellos, de estos lotes, tienen escrituras públicas, hijuelas, por ejemplo, nos pongamos en caso si vamos a Canta, a la ciudad de Canta encontramos pues esa pequeña ciudad con derechos de propiedad al interior, con hijuelas, escrituras, testamentos. Entonces, todos esos derechos se recogen y se viabilizan para efectos de que se inscriban en el registro de la propiedad. Lo importante es, y vuelvo a repetir en el proceso de formalización, estas personas podrían ir a un notario o a un juez y pedir su derecho de propiedad o su título de propiedad sobre su lote de 120 metros cuadrados. Pero el factor formalización masiva o saneamiento masivo es de que todo el pueblo, incluyendo la plaza de armas, pistas, veredas, todos los usos públicos y todo lo que está al interior del perímetro, se incorpora a favor del Estado. Cada metro cuadrado automáticamente se incorpora a favor del Estado y el Estado es propietario de los terrenos y después los adjudica a cada uno de los poseedores. Aquellos que cuenten con títulos de propiedad o documentos de propiedad extrarregistrales, lo que hace es viabiliza su inscripción en el registro de la propiedad. Por esa razón que los centros poblados son diferentes, tienen una connotación totalmente diferente a los asentamientos humanos.
Y otras formas urbanas, como el centros urbanos informales que les hablaba, donde a veces el desarrollo de la ciudad cambia. Y ya los nuevos asentamientos humanos, en teoría, en realidad son áreas formalizadas, áreas que tienen un propietario registral, que puede ser un parcelero. Pónganse ustedes un caso que nos vamos a la parte de Ate, Puente Piedra, Caraballo, donde hay predios rústicos y cercanos a la zona urbana. Y lo que hace este parcelero o propietario registral, por supuesto inscrito en registros públicos, tiene 10 hectáreas, lo que hace lotiza, contiza, crea lotes sin habilitar y los comienza a vender como derecho de acciones o como contratos de compraventa. Muchas de las personas compran porque el precio que vende es mucho más barato que una habilitadora y comienzan a crearse pequeñas o grandes habilitaciones informales, como lo llaman en Colombia, habilitaciones piratas. Y esta es la realidad de crecimiento de Lima. No es una realidad que crean ahora los asentamientos humanos, la gente de alguna manera de bajos recursos económicos va e invade. No, acá es una invasión ya focalizada de aquel que es titular y vende los terrenos sin habilitar. Es una realidad y se llaman centros urbanos informales y casi tenemos en toda la periferia de Lima y muchas ciudades principales del Perú, tenemos esta realidad que se sigue implantando como la nueva forma, de alguna manera, de ocupación del suelo sin ninguna restricción. Y son las nuevas formas de ocupación informal. Y otras formas de propiedad donde auspiciada por entidades municipales se pueden crear lotizaciones en propiedades privadas o de comunidades campesinas donde a futuro se puede solicitar pues, a estas comunidades la donación de los terrenos para efecto de realizar lo que se llaman los famosos programas de vivienda municipal, ¿no? Son otras formas urbanas que están recogidas y que se tienen que analizar desde el punto de vista técnico legal. Muy bien. En principio, el proceso de formalización de la propiedad informal masiva parte de las competencias que le ha otorgado el Estado, en este caso a COFOPRI y a las municipalidades provinciales, que son los entes formalizadores en el tema masivo, vuelvo a decir masivo, que tiene competencias en propiedad del Estado, propiedad comunal de las comunidades campesinas solamente, no nativas, solamente campesinas, y en propiedad privada, ¿no? Como ven, este es un modelo, el modelo peruano es un modelo que recoge los tres tipos de propiedad que existen en el Perú. Si nosotros nos vamos a Honduras, a Guatemala, a Colombia y queremos regularizar un asentamiento humano en propiedad privada, los mecanismos que existen solamente es el trato directo. En cambio, en el Perú tenemos mecanismos como la reversión en propiedad privada, la prescripción adquisitiva, el tracto y otros mecanismos que nos permite el Código Civil para efecto de regularizar. Entonces nosotros, aparte, tenemos mecanismos de carácter administrativo que no lo tienen en otros países. En otros países trabajan el tema de la regularización de la propiedad a nivel judicial. En Bolivia, para regularizar un lote, tenemos que ir necesariamente a la vía judicial y el juez declarar la titularidad del lote. ¿Y qué pasa con la vía? ¿Y qué pasa, digamos, con la vereda? Eso no es materia de regularización, eso seguirá perteneciendo al propietario privado y la municipalidad nunca podrá regularizar porque tendría que comprarle o expropiarle al propietario privado para que integre ese nuevo barrio. En el caso del Perú, nuestros procedimientos permiten justamente una regularización masiva de la propiedad de todo lo que está dentro del perímetro. Y esos procedimientos se aplican, son procedimientos de carácter administrativo, no judicial. Y el objetivo es de que la titularidad que gana el Estado, COFOPRI, automáticamente se transfiera a los poseedores de lotes de vivienda, lotes de comercio, y también a las entidades del Estado. Si había un colegio que estaba sobre propiedad privada, ya no necesita ir a la expropiación, ya el propio procedimiento de prescripción automáticamente lo configura en propietario. Las vías públicas que tenía que comprar la municipalidad bajo trato directo o aplicar un procedimiento de expropiación sobre las vías para que implemente o desarrolle el tema de las vías al interior de la ciudad, ya no es necesario, porque el procedimiento de prescripción masiva ha permitido la obtención de esos terrenos en forma gratuita e incorporados a favor de la municipalidad. Como ven, es un mecanismo que de alguna manera coadyuva a un desarrollo urbano. No solamente se queda en planificación, porque yo puedo planificar una ciudad muy bonita, pero si yo no tengo los derechos de propiedad, yo puedo planificar sobre un área de una comunidad campesina o de una propiedad privada que nunca va a ser de la municipalidad. ¿Se desarrollarán habilitaciones? Sí, a futuro, pero si hay limitaciones con respecto a derechos de propiedad o derechos del titular, no se van a desarrollar. Entonces siempre tengo que tener alternativas de que el Estado tenga que adquirir la titularidad. En el caso colombiano sí tienen instrumentos de suelo mucho más viables. El tema de la expropiación administrativa permite un desarrollo del suelo, pero ellos tienen otros componentes. Un componente de adquisición de suelo en el tema de habilitar y generar vivienda social, que en el caso del Perú no se da esa
vertiente para efecto de minimizar los efectos de las invasiones de asentamientos humanos. Por eso son instrumentos de suelo mucho más potentes que en el caso de Perú. Bueno, en nuestro caso tenemos el tema de 4 procedimientos que generalmente se utilizan para el saneamiento físico legal masivo. El diagnóstico de la informalidad, el diagnóstico técnico legal, el saneamiento integral y el saneamiento individual. Rápidamente, el diagnóstico de la informalidad es una análisis de un sector, un distrito, un valle, ¿no? Una zona que de alguna manera, y dentro de esa zona puede haber asentamientos humanos, habilitaciones, programas de vivienda del Estado, centros urbanos informales o cualquier forma urbana. Eso se analiza para poder saber exactamente sobre qué zonas se van a intervenir. Por supuesto que no todos los asentamientos humanos o todos los centros poblados se pueden formalizar. Hay muchos de ellos que se han quedado en el tiempo y no se pueden formalizar. Y la única forma de reformalizarlos es a través de una reubicación o de buscar la permuta de terrenos con otros propietarios para efecto de regularizar derechos de propiedad. Después que tenemos este diagnóstico de la informalidad, elegimos los pueblos que van a ser materia de formalización, aquellos que son viables, y realizamos el diagnóstico técnico legal, que es un estudio, como un análisis médico a este asentamiento humano para ver qué enfermedades tiene. Puede estar en zona de riesgo, en zona arqueológica, puede estar sobre una falla geológica, puede tener pues falta de alineamiento, no haber ocupación. Entonces puede haber una serie de limitaciones de carácter técnico legal que impidan su formalización. El diagnóstico me va a arrojar esas condiciones. Si tiene la viabilidad y tengo los instrumentos de suelo, en este caso administrativos, que me permitan la regularización en el tema de propiedad y superar los temas técnicos, van a pasar a un tema de saneamiento integral, a la siguiente etapa, donde voy a elaborar los planos perimétricos y los planos de trazado y lotización, con sistemas de coordenadas, con puntos de control geodésico exactos que me permitan la inscripción en el registro de la propiedad. Además, voy a hacer un levantamiento total planimétrico, voy a levantar cartografía base de esta zona, de toda la ocupación informal. Y no solamente de la ocupación informal, yo puedo levantar una cartografía mucho más exacta en zona de ciudad. Tengamos una ciudad, digamos la ciudad de Chiclayo, parte de la ciudad de Chiclayo se ha levantado y ya era una ciudad, parte de la ciudad consolidada se levantó. Se levantó después del terremoto de Pisco, se hizo levantamiento de la ciudad de Pisco también. Y así se han levantado muchos sectores o zonas donde directamente pueden haber zonas que no estén consolidadas y se hacen levantamientos con estacado de estas zonas para que se puedan consolidar los lotes o en todo caso aquellos que ya se encuentren consolidadas para efecto de su formalización. Muy bien. Una vez terminada la formalización integral, que es la elaboración de planos perimétricos y de trazado y lotización, con una resolución que se va, la inscripción registral permite justamente la generación de los lotes individuales de todo este asentamiento humano, ¿no? Inscrito en el registro de la propiedad. Después pasamos a saneamiento individual, donde es la entrega de todos los títulos de propiedad, uno a cada uno, hacemos un empadronamiento, ahí trabajamos, sí, casi de la mano como si fuera un catastro, lote por lote, para identificar a los poseedores o las personas que cuentan con derechos de propiedad, y esta información la llevamos al registro a través de la generación de títulos de saneamiento o títulos de propiedad, que se inscriben directamente en el registro de la propiedad, cada uno. Aparte, las vías pasan a favor de la municipalidad, aparte los usos públicos, colegios, postas médicas y todos a las instituciones respectivas. Entonces hacemos un saneamiento no solamente de lotes de vivienda, sino de todo lo que son aportes e infraestructuras. Por supuesto que el diagnóstico de la informalidad es un estudio general. Realizamos un estudio y no solamente de pedir un CRI, de que ustedes hagan un sistema de información o pedir una búsqueda catastral, ¿no? A través de un informe catastral. No, hacemos un estudio de la historia del registro de propiedad desde su creación, desde 1888 hasta la fecha. Esa es nuestra labor. La diferencia en la formalización es descubrir los derechos de propiedad históricos. Si yo voy a hacer un análisis de un colegio en la selva que voy a formalizar, lo que tengo que ver la ley de montañas. Y la ley de montañas que inscriben esos derechos fue en 1896. Consecuencia, tengo que analizar todo el registro de la propiedad desde su creación para ver que no existan otros derechos de propiedad otorgados a terceros para evitar cometer una irregularidad al inmatricular ese terreno a favor del Estado cuando en realidad hay un propietario privado o hay una comunidad nativa o campesina en esa zona. Entonces, el diagnóstico me permite hacer ese análisis histórico del derecho de propiedad a través del tiempo para sacar una conclusión y esa información se representa en una base gráfica de propiedad.
Ahora, esta demanda de información, eso nosotros lo llamamos demanda de remanente. ¿Por qué? Porque es lo que queda pendiente por formalizar. No solamente los asentamientos humanos, todo lo que es informalidad. Estos famosos centros urbanos informales que les hablaba de personas o parceleros que venden lotes, es una forma de informalidad, es una demanda remanente que queda pendiente por formalizar y tiene un marco jurídico especial de regularización, porque ya es una zona muy consolidada, con pistas, veredas, agua, luz, de todo, pero que no cuentan con títulos de propiedad. En consecuencia, crea una imperfección en el tema del catastro al no reconocer un derecho de propiedad individualizado. El diagnóstico técnico legal, como hemos indicado, es un conjunto de procedimientos técnicos legales que permitan justamente reconocer los derechos de propiedad históricos en el tiempo. Esto para evitar imperfecciones. En el tema del decreto legislativo 1192, que es la ley de expropiaciones, el de trato directo de expropiación para el tema de infraestructura, el tema de adquisición de terrenos a favor del Estado para efecto de obras viales, de infraestructura, se utiliza mucho el tema del diagnóstico técnico legal porque permite justamente reconocer a los titulares del terreno. La norma exige de que si en caso se encuentran dos o más propietarios, la norma permite justamente la consignación judicial. Y esto justamente nace de un estudio técnico legal, un estudio de diagnóstico técnico legal. Si no se hiciera eso y solamente nos basamos en el informe catastral, puede hacer que se cometan errores en el momento de la búsqueda de propietarios anteriores. Entonces, el diagnóstico técnico legal es el conjunto de estos procedimientos o técnicas que me permiten definir los derechos de propiedad sobre una determinada zona. Muy bien. Las etapas que cumplen este proceso de diagnóstico técnico legal están marcadas dentro de un manual de procedimientos que tiene COFOPRI para efecto de digamos, manualizar o viabilizar un procedimiento mucho más rápido. Puede utilizarse en cualquier procedimiento, no solamente en el caso de posesiones informales, sino aún en el saneamiento de entidades, el saneamiento de propiedad, carreteras y cualquier procedimiento que se aplique para efecto de identificar estos derechos de propiedad en la parte técnica y legal. En el caso de COFOPRI tenemos nuestra programación de metas, recopilación de información interna, promoción, inspección de campo, recopilación y consulta de entidades, búsqueda registral, que es una búsqueda que hace directamente el equipo técnico legal de COFOPRI, procesamos la información, elaboramos el diagnóstico técnico legal para ver si es viable o no y conformamos a los expedientes. Todo esto, como le digo, son parte de un proceso que es necesariamente utilizar para efecto de llegar y concluir con el saneamiento físico legal del asentamiento humano, que es la parte medular. El saneamiento justamente es esa regularización de los derechos de propiedad, ya sea en propiedad estatal, privada o comunal, que permite al Estado incorporar ese terreno a favor de la entidad estatal y posteriormente adjudicarlo al poseedor y a las entidades del Estado. Tiene etapas, como anteriormente mencionado, también planeamiento, comunicación a municipalidades para efecto de definir quién es el ente que va a intervenir, o es COFOPRI o la municipalidad. La asamblea informativa, la inspección de campo, el levantamiento topográfico, que es la parte de la parte geodésica, donde vamos a levantar los puntos de control geodésico y aparte hacer el levantamiento con topografía, ¿no? Con estación total. Es una parte importante porque con este levantamiento nos permite la inscripción en el registro, para lo cual debemos tener como referencia la información del registro de la propiedad. La verificación, la medida lote por lote, la edición, la definición del plano perimétrico, trazado y lotización, la publicación de las partidas registrales que hemos encontrado de nuestra búsqueda registral, la edición final de nuestro plano perimétrico, trazado de lotización y la base de datos, y la elaboración de las resoluciones y oficios que se van al registro de la propiedad y que se inscriben directamente. Muy bien, como les hemos dicho, el tema del análisis va justamente por un análisis histórico de todo el registro de la propiedad desde su creación, para efecto de incorporar o detallar estos derechos de propiedad sobre una zona, para lo cual utilizamos las bases gráficas que representan estos derechos de propiedad. Como le llamo, en el caso de Chimbote, en una zona, de toda la zona de Chimbote, me tocó realizar todo un estudio de propiedad desde el inicio del registro de la primera matriz de 1904, que es un gran fondo, que es Tambo Real, el fondo Tambo Real, que fue la primera propiedad, pero a partir de Tambo Real han existido otras propiedades, unas 4 o 5 propiedades que hemos encontrado sobre el mismo Tambo Real, y eso fue producto justamente de la investigación registral, hasta comunidades campesinas, nativas, procedimientos del EXPET realizados dentro de la zona que generaban el tema de duplicidad de partidas, ¿no? Esa es práctica o parte de la realidad en nuestro país con respecto a los derechos de propiedad que existen. Por eso es importante
de que cualquier entidad, en este caso, entidad que se dedique al tema del saneamiento o profesionales que se dediquen en forma particular al saneamiento tengan una base gráfica que represente esa realidad y poder hacer análisis espaciales y definir. No todo lo que está en el registro tiene una representación gráfica o no todo lo que está en el registro tiene una exactitud. Parte de este análisis que haga el profesional es lo que va a definir justamente una inscripción registral y sobre todo pues poder cuestionar justamente las observaciones que nos hace el registrado o el técnico de catastro, ¿no? Entonces, parte de este proceso es justamente la generación de una base gráfica que nosotros elaboremos con nuestra información registral recogida en campo. Muy bien. Parte del proceso, como les digo, de la parte de saneamiento, que es nuestro tema, es la elaboración de nuestro plano perimétrico con coordenadas UTM y todos los requisitos que exige el registro de propiedad para su inscripción. A diferencia, como le digo, del caso del Perú, se inscriben los planos de trazado y el plano perimétrico. En el caso de otros países, generalmente los planos son aprobados por la comuna o la municipalidad y se quedan en la sede administrativa. Y solamente va a ser de registrar los individuales, planos de carácter individual que no generan matrices y generan una imperfección al momento de inscribir los individuales posteriormente, ¿no? Porque a veces no se sabe de dónde salen cada uno de estos lotes individuales porque no tienen una matriz definida en el registro de la propiedad. Después de eso tenemos nuestro plano de trazado de utilización, todo lo que está dentro, todos los lotes, usos públicos, lotes de vivienda, pertenecen al Estado, las vías pertenecen al Estado, a la municipalidad y puede administrarlas. A partir de ahí puede construir su infraestructura pública, todos los colegios pueden invertir directamente porque ya cuentan con un título de propiedad, ¿no? Entonces, eso es lo que permite un proceso de saneamiento masivo, ¿no? Una planificación en el sentido de poder vincular esta información de alguna manera de la cartografía base que se elabora para el tema de inscribirlo en el registro de propiedad con los derechos de propiedad individual. Cada lote ya tiene una inscripción registral o un registro predial, digamos, registral. Muy bien, se entregan los títulos de propiedad debidamente inscritos en el registro para que la persona sea identificada, se incorpore justamente esta información. Y esta información en su totalidad, ya sea del plano de trazado de utilización y los títulos o los titulares, prácticamente es entregada a la municipalidad para efecto de que pueda a su vez utilizarla como insumo para su catastro, ¿no? A futuro podría esta información servir como base para efecto de hacer una especie de proceso catastral a futuro con la información de titulares y con información planimétrica que ha levantado COFOPRI para efecto de continuar con este proceso catastral a nivel nacional. Por supuesto que el proceso de formalización genera efectos, entre ellos la seguridad jurídica, la persona ya cuenta con un título, ya no hay ese temor de que venga una persona a la desaloje, sino que ya tiene un título de propiedad debidamente inscrito en el registro. Tiene acceso al crédito, ya sea un crédito personal o un crédito hipotecario en algunos casos. Hay incentivo de la inversión pública porque la persona puede construir con seguridad porque sabe cualquier ladrillo que está poniendo está sobre su propiedad. Elimina conflictos, ya no hay problemas de límites entre uno u otro porque ya debidamente el plano está inscrito en registro de la propiedad y se fomenta el tema de la herencia familiar. El padre puede subdividir el predio, construir propiedad horizontal o vertical y dejar a sus hijos esas independizaciones o fábricas que se inscriban a cada uno de sus descendientes o en vida o mostrir causa a través de un testamento. Consecuencia, son efectos que genera el tema del título de propiedad y sobre todo de los procesos de formalización. En conclusión, por este tiempo he tratado de resumir toda esta exposición muy rápidamente, pero en principio como conclusión diré que los procesos de formalización en el caso del Perú, sí nosotros tenemos un adelanto en relación a otros países debido a este proceso de generar procesos de carácter administrativo y masivo y sobre todo vinculados al registro de la propiedad. Eso lo que nos ha permitido consolidarnos como entidades de alguna manera fuertes en el tema de la formalización y sobre todo en los procesos de formalización urbana con respecto al tema de integración de esta información de propiedad, de derechos de propiedad con el catastro, ¿no? Que es una finalidad futura porque es lo que percibe justamente el sistema, integrar la información no solamente el catastro, sino con el registro de la propiedad, que es una de las finalidades que tiene el sistema. Bueno, muchas gracias por su atención.